Visión 3030, allá afuera, van a poder encontrar estas cartillas que prepararon especialmente para este evento. Entonces ahorita que salgan por café o antes de irse, pueden pasar a reclamarla de ustedes. Yo la estuve revisando y es súper informativa sobre cómo hacer una apropiada separación de residuos. Entonces ahí van a encontrar todo, ya veo que algunos la tienen. Excelente. Entonces la invitación es para que se pasen por allá. Vamos ahora a invitar al escenario a nuestro segundo panel de la tarde para que estemos hablando sobre redefinir el futuro precisamente de los envases y de los empaques y vamos a transformar desafíos en oportunidades, manejo de plásticos en la gestión de RAEE, y en este panel invitamos a pasar a Edgar Erazo, director ejecutivo de Ecocómputo, a Juan David Guerrero, director de Proyectos e Innovación de Industrias de Extra, Mauricio Nieves, él es subgerente de Cumplimiento y Control en PCS Arantxa. Ya. Yo sí decía que estamos repitiendo, debe ser que me equivoqué. Y Arantxa sigue ahí de pie, o sea que sí es con ella. Así que Arantxa nuevamente de nuevo al escenario, directora gerente de Fundación Élica. Y en esta ocasión va a estar acompañada por Jennifer Villalba, asesora de Economía Circular en GIS, Luz Helena Aristizábal, líder de Fundación Grupo Familia, y Mónica Villegas, directora de Visión 3030 de la ANDI, quien va a moderar este espacio. Nuevamente a Mónica le recordamos que el tiempo va a estar aquí en pantalla y para aclarar el título, porque dije como 3 en un solo minuto, es Redefiniendo el futuro de los envases y empaques, efectivamente. Adelante, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos ya en estas horas de la tarde y un agradecimiento especial a Jennifer, Arantxa y a Luz Helena por acompañarnos el día de hoy. Pues quisimos invitar primero a Arantxa justamente que hiciera esta charla también para contar un poco cuáles han sido y cuáles están siendo estos retos y desafíos que tienen en este momento en España y que son muy compartidos en Europa, ¿no? Esto no es únicamente un reto que ustedes tienen en este momento en el país, sino en la Unión Europea, y que también son retos que estamos compartiendo en el país. Recientemente se reguló, o una parte de la Ley de Plásticos de un solo uso de 2022 se reguló en julio de este año, y esto nos puso unas metas al sector productivo, unas metas ambiciosas y particulares para la gestión de plásticos de un solo uso, que ya pues esto también plantea unos desafíos importantes para el sector y para el país, pero también una discusión muy importante alrededor de la reforma tributaria y el certificado de economía circular para los productos plásticos de un solo uso, que también en este momento estamos en discusión, y otro tipo de normativas internacionales que también están en boga, como por ejemplo el Tratado Internacional de Plásticos, que también empieza a plantear pues algunas propuestas alrededor de hacia dónde como país y como sector productivo pues tenemos que seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con la economía circular de los plásticos. Entonces, pues justamente quería acá tener a estas 3 invitadas que han venido trabajando de manera muy importante atendiendo estos retos. Entonces tenemos por supuesto a Arantxa, que ya la conocieron, entonces no te presento, a Luz Helena Aristizábal, que actualmente es la directora de la Fundación del Grupo Familia en Colombia, pero también es nuestra presidenta de Junta de Visión 3030, y a Jennifer Villalba, que actualmente es asesora de Economía Circular para el proyecto ProUsar de GIZ. Entonces, y con quienes pues también hemos avanzado en unas iniciativas muy interesantes en el país. Entonces, bueno, voy a empezar con las preguntas. Arantxa, arranco contigo. Pues tú justamente venías contando de los retos y de las normativas, digamos, de envases y empaques y de plásticos de un solo uso, que actualmente están buscando agilizar los resultados en materia de gestión por parte del sector privado, pero que en ocasiones, y tú misma lo mencionaste, desconocen las capacidades del contexto para dar frente a estos desafíos. ¿Cuál es tu perspectiva? Y algo que también es muy importante, que es una discusión que creo que hay que dar, es cómo podemos empezar a hablar de una responsabilidad compartida y no exclusiva del sector empresarial.
Bueno, primero dar las gracias por la invitación, que antes, como andaba vigilando la hora, no me he acordado. Gracias por invitarnos y dar la posibilidad de estar aquí. Bueno, como antes he comentado, muchas veces se hacen las leyes y se hacen las normas y se dan unas obligaciones que luego son difíciles de cumplir, ¿no? Y yo creo que en este caso, que está muy bien que se haya hecho el diagnóstico, está muy bien que veamos que tenemos un reto, pero creo que el sistema debería haber estado mejor preparado para dar respuesta a todo esto, ¿no? Porque nos encontramos con todas las obligaciones que tienen las empresas. Yo conozco más las empresas alimentarias, pero es una cuestión que afecta a todas las empresas, pero resulta que muchas veces el esfuerzo que están haciendo las empresas por dar pasos hacia la sostenibilidad, luego aguas abajo o el resto del sistema no es capaz de responder, y eso crea también frustración y crea también como muchas dudas, ¿no? Y como una incredulidad también por parte también de las personas consumidoras, ¿no? Que al final, como hemos comentado antes, esto es un sistema y tiene que haber una corresponsabilidad por parte de todos los agentes del sistema, de todo el ecosistema. Todas estas cuestiones, estas frustraciones, lo que muchas veces provocan es que no nos creamos realmente lo que hay, bueno, que hagamos cosas porque hay que hacerlas o porque la ley obliga, y tenemos que acabar con eso, ¿no? Tenemos que realmente intentar aterrizar todas estas políticas en realidades y que todos los agentes del sistema pongan de su parte. No puede ser que los que estemos preocupados esté preocupados solo el sector empresarial, que vienen los impuestos, que vienen las obligaciones, que viene el cumplimiento, que viene que tengo que poner la etiqueta. Nosotros en Europa ya nos obligan a poner las etiquetas todo el destino que tiene que llevar cada material que está en ese envase. Bueno, es como, son muchísimas obligaciones y yo creo que hay que dar más credibilidad a todo esto y que todos tenemos que trabajar en red para que realmente eso sea circular y que al final cumpla el objetivo. Entonces yo creo que esos retos son comunes en todas partes y por eso insistía mucho en la colaboración público-privada para que vayamos dando avances. Perfecto, muchas gracias. Luz, pues tú has estado obviamente muy vinculada y por supuesto también a través de Visión 3030 en todas las discusiones alrededor de la regulación de los plásticos de un solo uso, que pues nos pone unas metas específicas de cumplimiento para la responsabilidad extendida del productor. Son metas que son ambiciosas y que nos plantea pues unos retos importantes, sobre todo pues a la luz de lo que veníamos en las gestiones en general de envases y empaques, pero sobre todo de algunos plásticos que todavía son bastante retadores. Es decir, por supuesto tenemos unas cadenas maduras del PET, pero tenemos unos retos importantes con las otras resinas. ¿Cómo ves este desafío en este momento para el país? Digamos, ¿hacia dónde tenemos que ir atendiendo este desafío? ¿Dónde están estos principales retos? Y aprovecho para preguntarte, de cara al Tratado Internacional de Plásticos, que sé que también has estado muy involucrada en la revisión, digamos, y en la discusión de lo que está pasando en materia internacional, ¿cuál es la perspectiva del sector empresarial y cómo la posición de Colombia que debería asumir alrededor de este Tratado Internacional de Plásticos? Ok, bueno, muchísimas gracias, Mónica, y muy buenas tardes para todos. Miren, lo que primero que tenemos que tener en cuenta, y para todos los que tal vez no hayan estado tan familiarizados con estos aspectos, es que Colombia tiene una cadena o tiene cadenas de reciclaje desde hace 50 años. Y en el año 2016, sobre las cadenas de reciclaje se montó el Servicio Público de Aseo. Posteriormente, en el año 2018, se montó el esquema de responsabilidad extendida al productor sobre unas cadenas que eran existentes, creadas a partir de un mercado, necesidades que tenía la industria y necesidades que tenían los recicladores para subsistir. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en mente y se ha venido trabajando y articulando con el gobierno a través de los programas y colectivos que hay, y en este caso Visión 3030, el trabajo que ha hecho durante años con gobierno para también poder generar una regulación cumplible. Pero hay algo muy importante. Este año, como bien lo decías, Moni, cuando se modifica la responsabilidad extendida al productor, pues viene un nuevo requerimiento, ¿sí? Viene y entra la responsabilidad extendida al productor, que era de envases y empaques, lo que nos atañe a nosotros, entra productos plásticos de un solo uso. Aún estamos entendiendo esto de qué se trata realmente. Y yo creo que aquí lo más importante en este desafío es hacer un llamado a todos. Creo que es el momento de repensarnos al interior de las compañías y sentarnos a evaluar lo que hemos hecho, independientemente en el colectivo en el que se encuentre.
El mensaje es: siéntese y revise, lea atentamente la regulación y vuelva a entender, porque esta regulación no tiene precedentes en el mundo. Entonces tenemos que construir nosotros ese camino, ahí es donde está el desafío. Pero es imposible construir un camino si nosotros mismos no somos actores de ese ejercicio al interior de nuestras compañías. Entonces es importante empoderarse de la situación y entrar a revisarlo. Luego de entenderlo, tenemos que reconfigurarnos. Entonces va a ser importante entender, bueno, cómo lo venía haciendo y ahora qué debo hacer. Si son productos plásticos de un solo uso, ¿a cuáles me atañe como organización o a cuáles no? ¿Sí? Pero eso es un análisis que tiene que hacer la compañía. Este no es un análisis y los invito a que no se lo dejen al programa colectivo en el que se encuentre. Independientemente en el que se encuentre, también vuélvase activo y pregunte, y pregunte, y pregunte para que podamos seguir construyendo. Y algo muy importante, pues vamos entonces así a construir un nuevo camino, preguntando y buscando esa reflexión. Creo que al final, Moni, esto nos va a llevar a un tema muy importante y es que seguiremos siendo líderes en estos temas, por lo menos en Latinoamérica. Es un gran desafío, pero con seguridad lo lograremos. Respecto a la pregunta de los principales retos, tengo 3. Primero, la carencia del entendimiento de la operación completa de las cadenas de plástico y especialmente de la transformación informal que hay. Ese es el principal reto, hay que entender. Si nosotros no entendemos el sistema en el que estamos trabajando, no podemos gestionarlo. Y no, insisto, no debemos dejárselo al programa colectivo, porque la responsabilidad es de cada una de las compañías. Independientemente de usted en el momento de la cadena en la que se encuentre, es su responsabilidad entender. También hay algo importante, y el segundo reto son los fallos de mercado que empieza a generar la regulación. Entonces, los fallos de mercado, como por ejemplo actualmente tenemos la afectación de otras cadenas de reciclaje porque se está enfocando en el plástico, entonces con esta nueva modificación viene una afectación sobre otras cadenas, los recicladores empiezan ya no a mirar tanto los otros tipos de materiales diferentes al plástico, entonces allí si empezamos a identificar, pero miren, volvemos a entender, ¿ven? En el momento en el que identifiquemos que hay fallos, solo nosotros podremos notificarlos, contarle al programa colectivo y a través de este ejercicio público-privado hacer ese proceso para contarle a gobierno. Y algo muy importante, la llegada de nuevos tipos de plásticos para que no están exentos o que están exentos, perdón, en la regulación. Entonces, están llegando nuevos tipos de plásticos que quedaron excluidos en la regulación, como por ejemplo los biobasados, los compostables, y estos tipos de plástico tienen un reto grande, y es que pueden dañar las cadenas de reciclaje. Primero, porque el consumidor no sabe ni de qué se trata. Segundo, porque cuando le llega al reciclador, él tampoco sabe qué es. Y ya cuando le llega al transformador, ya ha contaminado su cadena. Entonces ahí estamos, es muy importante que hagamos acciones, como decían ahorita Arantxa, de darnos cuenta e informar. De cara al tratado internacional, miren, la perspectiva empresarial internacional tiene solo un concepto y es: necesitamos reglas globales. ¿Qué significan reglas globales? Empiezan a salir en muchos países del mundo ejercicios de responsabilidad extendida al productor, normas de plástico de un solo uso, entonces se convierte en un tema muy difícil para una compañía multinacional poder operar. Entonces las mismas compañías están diciendo: ok, por favor, denos reglas globales. ¿Cuál es el reto allí? Claramente, pues nosotros tenemos grandes brechas sociales, ambientales, económicas en Latinoamérica, que obviamente necesitamos nivelar para podernos comparar con lo que podrían tener los países europeos, por ejemplo. Y ya desde allí, pues obviamente hay unos ejercicios, está el colectivo global de compañías que se llama la Business Coalition. En Colombia la gestiona una compañía que se llama CREAP, que está apalancado por Ellen MacArthur y la WWF, donde pertenecen muchas compañías, entre ellas la compañía a la que represento, que es Grupo Familia Hoy, una compañía de Essity. Entonces allí pues hay un interés de muchas empresas de buscar alternativas, todos queremos tratar de buscar la mejor manera, pero es importante entonces también tomarnos la necesidad de ver cómo vamos a trabajar hacia el futuro en la implementación en nuestros países. Y por último, la posición de Colombia frente al tratado. Algo muy importante, y es que cuando tuve la oportunidad de participar en el INC4 en Canadá este año, identificamos que no todos los países del mundo tienen responsabilidad extendida al productor,
norma de plástico de un solo uso, impuesto al plástico, y muchos de estos elementos vienen en esta regulación. Entonces eso hace que Colombia esté, digamos, un pasito más adelantado, y esa es la razón por la que el gobierno hoy piensa y considera que podríamos ser signatarios. Muchas gracias, Jen. Paso a ti porque en marzo de este año la GIZ hizo una apuesta muy interesante que fue lanzar el primer fondo de pago por resultados en economía circular, pues puedo decir que en la región, pero también en el mundo de lo que se ha mapeado, con el objetivo de reconocer los resultados de las mejores medidas innovadoras aguas arriba en 3 corrientes, en aparatos eléctricos electrónicos, envases, empaques y en textiles. Sin embargo, pues el proceso ha traído unos grandes aprendizajes, no solo desde diseñar el fondo, que pues fue un proceso bien interesante, sino desde el mismo proceso de convocatoria, selección de estas prácticas y pues todo lo que se está trabajando en este momento. ¿Por qué se está haciendo esta apuesta tan importante de GIZ frente a este tema y acá en Colombia? ¿Y cuáles son los mayores aprendizajes y hallazgos de este proceso en el país? ¿Y qué necesitamos para poder avanzar y lograr mayores impactos en materia de economía circular? Bueno, gracias Moni y hola a todos. Aquí seguimos hablando de economía circular, grandes retos que tenemos. 3 preguntas que no son fáciles porque todo esto ha sido un proceso de innovación con todas las instituciones que hemos trabajado en este fondo. Primero, ¿por qué la GIZ? Y para los que no conocen, la GIZ es la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo. La agencia precisamente canaliza los recursos de cooperación alemana, principalmente del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, para proyectos de países en desarrollo como nosotros. El portafolio para economía circular ha venido aumentando en los últimos años, sin embargo, como GIZ ya llevamos 50 años en Colombia trabajando en pro del desarrollo sostenible y pues ahora con la llegada de economía circular, definitivamente aquí la institucionalidad ha demostrado que es un muy buen vehículo para ayudar a descarbonizar. Entonces nosotros seguimos apostando primero a eso. Segundo, hemos visto además que el tema de la economía circular sí requiere ser habilitada precisamente por normatividades, por el gobierno, pero en la realidad se aterriza con las empresas, con los que están aquí sentados. Son los que hacen de verdad la economía circular. Y la cooperación alemana normalmente entraba, y si alguno nos había escuchado, decía, no, cooperación técnica. Y entramos es más por el sector público, pero cada vez esto hemos tenido que evolucionar y vemos que el trabajo con el sector privado requiere también ser fortalecido. No todas las soluciones, no es perfecto, necesita también apoyo y por eso también le apostamos a eso, a trabajar ahora con el sector privado. Cuando empezamos a hablar de economía circular, trabajo con sector privado, entonces todo el mundo nos dice, no, esto toca financiarlo, tenemos que hacer una transición muy fuerte, requiere cambios organizacionales, de entorno, tenemos que tomar nuevas decisiones. Ok, ¿y cuáles han sido esas experiencias en financiamiento? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que diseñan un hermoso plan de actividades, dicen los insumos que quieren financiar, inclusive entregan recursos para que empiecen a hacer las actividades y se supervisan. Al final del proceso tienen un hermoso checklist de cumplimos la tarea, compramos este insumo, pero ustedes no sé, nosotros nos dijeron que a veces quedaba así sin sabor, como siento que no cumplí 100% el objetivo, no llegué al resultado que estaba esperando. Entonces cuando nos dijeron eso dijimos, bueno, entonces arriesguémonos y ya nos arriesgamos a trabajar con sector privado, meterle la ficha a la economía circular, planteemos una nueva forma de financiar. Y ahí fue donde trajimos Fondo de Pago por Resultados. Este es un mecanismo que es lo que se denomina mecanismo innovador de financiamiento, particularmente para el desarrollo, donde aquí nos enfocamos en pagar, reconocer por un resultado medible, verificable. Pero construir ese resultado medible y verificable tocaba acordarlo entre muchos. Y eso no es fácil, porque no estamos acostumbrados a pensar en resultados. Entonces dijimos, apostémosle, aquí estamos. Si necesitamos cambiar el territorio, necesitamos cambiar la forma de hacerlo. Y por eso le estamos apostando como GIZ.
Encontramos gran apoyo en el sector privado. Aquí la ANDI aceptó el reto, asumió muchas cosas, y no solo la ANDI, sino en general la representación gremial de Colombia. ANDI, FENALCO y Acoplásticos, por aquí también que andan, se montaron en este reto y todos juntos con ese mismo objetivo en pro de la economía circular siguen. Entonces esto es aún más motivación para trabajar como cooperación. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hallazgos hemos tenido? Para eso voy a preguntarle al público, Moni. A ver, señores, levanten la mano los que han pedido un domicilio en un vaso reutilizable. Bien, 2, 3 personas. Qué excelente que no estamos en cero. Levanten la mano quien ha adquirido una prenda de segunda mano a través de una aplicación. Uy, más conscientes del mundo textil, maravilloso. Tercero, ¿quién ha usado una lavandería compartida? Muy bien. Yo pensé que íbamos a tener menos manos levantadas, que estamos en un público disruptivo, que está aprendiendo cosas, sostenible. Bueno, eso fue lo que encontramos, ese fue nuestro primer hallazgo. Hay empresas en Colombia que sí hacen estas iniciativas, que las trabajan, que vienen apuntándole, y hay más de las que nosotros esperábamos. Cuando hicimos la convocatoria, todos suponíamos que iban a llegar muchas empresas grandes, y efectivamente llegaron. Hoy en nuestro fondo tenemos, en lo que se denomina fase de alistamiento, cerca de 40 empresas, de las cuales el 37% son grandes empresas. Y esto lo sabíamos, porque dijimos, la empresa grande siempre ha sido visionaria, pionera, y normalmente tiene equipos y son motores de innovación. Lo que nos sorprendió a todos fue encontrar que el 47% son microempresas. No pensábamos que los microempresarios ya estaban incursionando en modelos de negocios de circularidad. Esto fue súper interesante, un hallazgo que creo que a todos nos sorprendió. Y otro tema que creo que acá hay muchas de las personas que trabajaron con nosotros en la construcción del fondo, y es, nos sentamos a construir un documento y unos indicadores de resultados, de verdad, personas de generación X y Y, para financiar productos que son 100% consumidos en su mayoría por generaciones Z. Entonces, imagínense todo lo que tuvimos que ceder, aprender, para poder montar este esquema de financiamiento, pero lo logramos. Y hoy sí tenemos, todavía no en la perfección del hub, ojalá podamos llegar a este ejercicio, pero tenemos un comité directivo conformado por públicos y privados. Esto nos garantiza apertura a todas las empresas y además nos demostró que sí es posible canalizar recursos y que es más fácil con productos colectivos. ANDI, FENALCO, además constituyen un patrimonio autónomo para poder financiar. Los gremios transformaron su visión para apoyar las demandas de las empresas. Visión 3030 apoyan este trabajo. Esto hemos aprendido, que sí hay quien quiere trabajar, quien asume el reto, y además que pues, precisamente le están apostando a la sostenibilidad. Un hallazgo, y creo que lo han recalcado a lo largo de este día ya y medio de sesiones, es definitivamente estas iniciativas responden a las necesidades del consumidor del futuro. Y esos son los visionarios, los que hay que apuntarle y creerlo. Con una perla, no todo el que invierte en este momento en estos negocios tiene los mejores indicadores financieros, no los tiene, porque precisamente es disruptivo en la forma en que lo hace, asume todo el riesgo. Entonces, ahora sí es donde de este punto me voy a qué necesitamos, qué hemos visto. Queremos inversionistas que ojalá no solo se basen en indicadores financieros, sino que vean el impacto ambiental que puede generar esta implementación de modelos de negocio. Necesitamos vernos para adentro, a nivel micro. Necesitamos seguir fortaleciendo esos procesos a nuestro interior para poder tener buenos resultados
hacia afuera y hacia los consumidores. Sobre todo ahora de negocios circulares, no es sencillo. Necesitamos buenos proyectos. Aquí definitivamente nos dimos cuenta que no era que hubiera escasez de recursos, sino que no había necesariamente buenos proyectos escritos, planteados, con indicadores claros. Por eso es que hoy inclusive Visión 3030 Andi asume ese proceso también de poder asesorar a las empresas para escribir de una mejor manera un proyecto, de poder acercar recursos de manera más efectiva. Y necesitamos, además, esa disposición para probar y aprender. Acá decían innovar. Innovar es eso, creérselas. Vamos a llegar, queremos tener una foto diferente. Necesitamos, y para eso está también acá la plataforma de la cooperación. Ya nos dimos cuenta que quien quiere, se arriesga, pruebe, empiezan a llegar las manos amigas. Y uno en el que nos arriesgamos y que nos dimos cuenta también que es interesante es la articulación de la inteligencia artificial. Siempre nuestro aprendizaje, y creo es, sí vamos a necesitar IA, lo estamos aplicando, pero siempre de la mano con humanos. Los análisis necesitan cierto criterio, cierto tercer ojo y cierto instinto para poder aterrizar. Seguramente nos agilizan procesos, trabajo, pero no lo podemos dejar solo. Por eso eran 3 preguntas difíciles, Moni. Gracias. Yo sé que era retadora la pregunta, pero quería que aprovecháramos para hablar de este fondo y de los aprendizajes que yo creo que marca un punto de partida bien interesante para el país. Y quiero aprovechar estos 15 minutos para hacerles una pregunta a las 3, y cada una, por supuesto, desde su perspectiva. Si nos vamos al 2034, es decir, en 10 años, al año en el que posiblemente estemos con una nueva agenda de desarrollo sostenible, que de entrada ya se está discutiendo cuál va a ser esta nueva agenda después de los ODS y de prioridades como sector empresarial, que también es un tema que está sobre la mesa. ¿Qué creen que estará pasando en términos de responsabilidad extendida al productor y de economía circular, puntualmente para Jenny, para Luz en Colombia, pero a ti, Arantxa, también pues en Europa y a nivel y con la mirada internacional? ¿Por dónde empezamos a transitar ese camino de los próximos 10 años para poder cumplir estas metas que se nos están estableciendo y las expectativas que hay pues a nivel mundial frente al sector empresarial? Entonces, aquí les doy la palabra. Bueno, yo en principio espero que en poco tiempo tengamos claros los conceptos también, ¿no? Que yo creo que al final también hay mucha confusión de lo que estamos hablando, lo que decía antes de hace falta más información, más formación. Yo creo que ahí necesitamos un poco de asentar los conceptos y entender muy bien todo lo que supone la economía circular y todos estos procesos, porque creo que nos ha venido de golpe algo ya como obligatorio para cumplir sin que previamente hayamos hecho un poco de pedagogía y de delimitar bien los conceptos de qué estamos hablando y qué pretendemos hacer con cada cosa. Yo creo que ahí hay una labor que hay que hacer entre todos y todas. Espero que en poco tiempo podamos terminar con esa primera tarea de pedagogía para que todo el mundo entienda qué es lo que se pretende, qué queremos hacer y con eso entender cada cual qué obligaciones tiene y qué tareas tiene en todo este sistema, ¿no? Porque como decíamos antes, esto es un sistema que a todos nos está cuestionando. Tenemos que cambiar de hábitos, tenemos que salir de las zonas de confort, tenemos que salir de todo aquello que veníamos haciendo durante mucho tiempo de una forma automática y ahora hay que cambiar los hábitos y los cambios de hábito no suelen ser fáciles de hacer. Hay que vender y hay que explicar bien y hay que comunicar y esta mañana quien hablaba de comunicación yo creo que ha dado en el clavo, ¿no? Y hay que hablar a las personas en el idioma en que entienden. Hay que explicar por qué es tan importante hacer este proceso, por qué es tan importante para las personas, por qué es tan importante para el planeta, por qué es tan importante para la economía. Tenemos que entender la necesidad y la prioridad de seguir adelante con este reto. Una vez que tengamos todo esto es cuando vamos a empezar a ver los resultados, porque en la medida que tengamos confusión,
que no sepamos muy bien de qué estamos hablando, que siempre pensemos que tienen que hacer el de al lado el tema, ¿no? Y que nadie no se cuestione qué puedo hacer yo, ¿no? Porque yo siempre apelo mucho a las personas también, ¿no? Que antes también hablaba también en este tema, ¿no? Primero vamos a ver como persona individual también lo que podemos hacer para que este planeta sea más sostenible, para mis hábitos sean más sostenibles. Las preguntas que tú hacías, ¿no? De cuánta gente compra ropa de segunda mano, cuánta gente, ¿no? Al final, primero, ¿qué estamos haciendo nosotros por reducir de alguna forma el consumo, ¿no? Y que tengamos que trabajar por un consumo responsable, que en la medida que sea responsable habrá mucho menos que solucionar, ¿no? Entonces, nos facilitará también los siguientes pasos. Y yo creo mucho en la necesidad de pedagogía. Y una vez de eso, creo que ya todo lo demás, posiblemente como en otros procesos difíciles que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, se acabará haciendo, ¿no? Al final, no hay que olvidar que la economía circular ya la llevaban nuestros antepasados haciendo. Los que hemos hecho mal, que hemos primado la comodidad, la conveniencia, la renovación, hemos sido nosotros. O sea, no tenemos más que recordar un poco cómo se vivía en otras épocas, sobre todo en esas cosas positivas de otras épocas, ¿no? Y trasladarlas a la actualidad y pensar con esa cabeza, ¿no? Que un electrodoméstico tiene que durar muchos años y no pensar en fabricar un electrodoméstico que solo dure 5 porque así fabrico otro para que… ¿no? Hemos perturbado y pervertido mucho nosotros el sistema y ahora nos encontramos con un problemón que hemos generado nosotros mismos, porque hemos primado la comodidad, la moda, el consumo irrefrenable y ahora tenemos el problema que tenemos, ¿no? Entonces, creo que yo soy mucho de pedagogía, de que tenemos que hacer cada cual primero lo suyo y luego exigir al sistema y exigirnos todos unos a otros y ser corresponsables, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, con el Hub es eso lo que hemos visto también, ¿no? Que cada cual tiene su papel en todo este sistema, que todos tenemos mucho que hacer y mucho que aprender y que nos tenemos que primero cuestionar a nosotros mismos para seguir dando los pasos, lo que has dicho, ¿no? Mirar un poco como entidad o en el caso de las organizaciones qué es lo que he hecho mal o qué es lo que podría hacer mejor y en la medida que pueda, cómo puedo mejorar. Luego ya vendrán las ayudas o ya vendrá todo lo demás, ¿no? Pero primero el diagnóstico es importante. Entonces, pues yo creo que en el 2000, ¿cuál has dicho? 34, espero que no estemos hablando de pedagogía, que estemos hablando de hechos consumados y de todos los avances que hemos conseguido y que comparemos con cómo estábamos en el 2024 y que sin haber solucionado todos nuestros problemas, digamos, bueno, ya vamos poco a poco y sobre todo que nos lo hayamos metido en las cabezas, ¿no? Y que lo hayamos incorporado en los procesos, todo lo que tiene que ver con la economía circular y con la sostenibilidad, porque nos va la vida en ello, además. Bueno, yo creo que he reflexionado mucho sobre esto y considero que la economía circular empieza a convertirse en una ciencia. Y creo que hacia el 2034 empezaremos a entender mucho mejor lo que esto significa. Miren que hoy la economía circular tiene de todo. Aquí hay administración, hay economía, hay sostenibilidad, hay descarbonización. Aquí entra absolutamente cualquiera de las acciones que nos obligan como humanidad a ser sostenibles. Entonces, a nivel global yo pienso que ese es el primer punto y creo que estaremos rompiendo barreras por el bienestar, que es el propósito de la compañía que represento, pero es así. Cada año que siga avanzando tendremos un reto mayor porque seguiremos generando residuos, tendremos menos espacio para depositarlos y cada vez más eso nos tiene que hacer reflexionar como personas. Hay que transformarnos como personas para poder transformar la sociedad. Y en Colombia en ese 2034 yo me imagino lo siguiente, ¿qué habrá pasado? Pienso que ya tendremos un programa de basura cero implementado, tendremos parques de reciclaje consolidados o si no, hubs de reciclaje consolidados en diferentes partes del país para mejorar la logística de carga, tendremos certificado de economía circular, tendremos responsabilidad extendida del productor textil, tendremos además un REP modificado por el Tratado Internacional de Plásticos, tendremos seguramente regulación
para productos biodegradables y compostables, y espero que a ese momento hayamos reflexionado sobre el cumplimiento del 30% que debíamos haber tenido y que debimos cumplir y que con seguridad cumpliremos en envases y empaques. Y en función del mundo que tendremos un tratado global de plásticos, tendremos un REP textil global, yo me imagino que hacia allá va el mundo, tendremos regulación internacional en biodegradación y compostabilidad, tendremos regulación para plásticos problemáticos, muy importante, esos tipos de plásticos que hoy empiezan a identificarse en las cadenas que se están usando porque están, digamos que exentos dentro de la regulación, empiezan a convertirse en un problema. En ese momento ya tendremos esa regulación. Gracias, Jen. ¿Uno qué puede decir después de esto? Ya tocaron muchos puntos. Esperaríamos que en el 2034 hubiesen más modelos de negocios basados en economía circular. Y que ojalá no estemos hablando solo de metas de cumplimiento de gestión de residuos, o que necesariamente las nuevas REP, por ejemplo la textil que habla Luz, solo tenga un foco en cómo cumplimos la gestión de residuos, sino cómo reconocemos lo que hacemos antes de que se genere un residuo. Esto sería una forma diferente de abordar y llegar no a la REP inicial, sino la compartida que teníamos, cómo contamos que hicimos algo para atacar el problema desde antes, no cuando ya estaba ahí generando un impacto. Ojalá se pueda, me encanta la idea de los hubs integrales, ojalá tengamos, y creo que hacia allá sería una sinergia interesante que requiere ceder bastante de las instituciones. Como colombianos, creo que muchos compartimos que no es fácil, por cultura, por X, tradición. Entonces, ojalá sí sigamos hablando en nuestras mentes a la colaboración. Ceder es ganar en ciertos niveles, hay que aprovecharlo para trabajar. Yo creo que hace mucho falta robustecer esa captura de buena información de los beneficios y las acciones que ya nacen. Creo que lo han recalcado a lo largo de este día y medio de trabajo. Así las empresas y el gobierno puede tomar mejores decisiones. Entonces, y ya el resto lo tocaron ellas, o sea, pedagogía, tratados, hasta cosas puntuales. No más, sería eso. Bueno, pues muchísimas gracias a Luce, a Arantxa y a Jennifer. Yo creo que, y esto es una reflexión que en general en estos 2 días ha salido sobre la importancia de la colaboración y la articulación entre los actores para hacer esto posible. Esto no es un reto particular de los envases y empaques, ni de los plásticos de un solo uso. Para poder avanzar en materia de sostenibilidad, la colaboración cada vez se hace más necesaria. Yo creo que un aprendizaje que hemos tenido en Visión 3030, que tenemos a más de 350 empresas afiliadas directamente, lo interesante que es ver a todas estas empresas colaborando y discutiendo juntas para encontrar justamente las soluciones que tenemos que atender al futuro. El tema de la transformación cultural, que no, pues es una transformación cultural de todos los sectores, por supuesto del público, de las empresas, que yo creo que está pasando, y es muy interesante también ver cada vez más cómo vemos empresas realmente comprometidas y queriendo saber cómo hacer mejor estos procesos, pese muchas veces a los riesgos que sienten que deben asumir, ¿no?, al intentar trabajar en temas de economía circular. Algo que para nosotros es muy retador en la transformación cultural, por ejemplo, es el consumidor, que es bien interesante lo que vemos acá, pero todavía hay mucho trecho por recorrer en este sentido, y que sea un actor fundamental que ayude a dinamizar todo lo que tiene que ver nuestros retos de envases y empaques. Pues el consumidor es fundamental en este sentido, y que esto permita, por supuesto, estos cambios de hábitos que también han mencionado Arantxa, que son tan importantes, y que no solo se trata de cómo atender la gestión del residuo, sino todo lo que viene atrás, que permita unos mejores impactos y resultados. Pues muchísimas gracias a las tres, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos.